segundo programa, de acuerdo a lo que dicen nuestros camaradas del 2021. Tenemos tela para cortar más que suficiente. Pero empecemos no por acá, empecemos por el mundo. Foro de Davos. El mundo. Foro de Davos, un foro particular, no es particular, este foro se viene dando, sabrán los televidentes, no sé si se llama televidentes a quien nos mira por internet, pero que este es un encuentro que se hacen todos los años, los grandes capitalistas del mundo, que se juntan para planificar el año, distribuirse las zonas de influencia, los mercados, pelearse a veces, bueno, a resolver, digamos, a resolver lo que hoy por hoy en las democracias que vivimos no resolvemos la mayoría, lo resuelven ellos. El de los globos amarillos se meaba por estar ahí en Davos. Sí. Claro, no fue Macri, no, es cierto. No, es Macri cierto. sí le encantaba. Sí, Le estuvo, encantaba, estuvo. no digo no va a ir Macri ahora, va a ir Alberto Fernández. Pero estos no decían que no querían ir o que no iban. Históricamente el kirchnerismo se ha jactado así, ha hecho mucha laraca y mucha pompa. Después, bueno, tenían las políticas más proimperialistas de la historia, pero no asistían a este tipo de lugares para mantener una cierta imagen, una cierta liturgia peronista, diría. Cierta demagogia. Sí, cierta demagogia que ya me parece que Alberto no está en condiciones de hacerla. No porque no sepa o no quiera. Me parece que la situación es tan crítica en Argentina y en el mundo que no se puede dar el lujo de no asistir a pedir limosna, digamos, a este lugar. ¿Y a vos qué te parece que van a charlar ahora que se fue Trump, entró Biden y está de por medio la crisis con el COVID y demás? Y es un foro, es un foro particular, decía recién, porque es un foro en una situación de guerra casi, ¿no? No porque haya una guerra, sino porque la crisis del capitalismo es tal que en esos periodos de crisis los grandes capitales empiezan a pelearse cada vez más por la tajada que se reduce. Aunque algunos aumentan las ganancias, la gran mayoría reduce esas ganancias por el estancamiento y en estos encuentros se sacan los ojos. Y yo creo que van a tratar de negociar lo que no pueden resolver por la fuerza. Y ver si no se cae de el festín de las farmacéuticas alguna migaja para contentar al resto de las patronales. Porque Claro. si hay un sector que va a ganar mucha, que está ganando mucha plata, son Sí. esos. Y es que los periodos de crisis tienen esta característica, o sea, no es que se hunde todo, no, hay algunos que ganan muchísimo y aplastan a los demás. Y yo creo que le van a dar una continuidad, no sé si una vuelta de tuerca, pero una continuidad a este descubrimiento que hicieron, que es la posibilidad de vender un producto masivamente como las vacunas con De manera obligatoria. de manera obligatoria con esta pantomima de la pandemia. Sí, por eso probablemente si punteáramos un poquitito lo que van a hacer, uno de los puntitos políticos va a ser a ver cómo logramos que se queden en casa, o sea, el quedate en casa en términos internacionales, ¿no? Sí, yo creo que va a seguir siendo la política generalizada, porque hay dos cuestiones que la burguesía tiene que resolver de alguna manera. Yo creo que no puede, pero uno es la crisis económica y la necesidad de maximizar las ganancias, aunque sea de un sector, como es la industria farmacéutica, que es el complejo militar industrial, que es capital financiero, que es un conjunto muy grande. Y el otro es la tendencia cada vez más revolucionaria que tiene el movimiento de masas en todo el mundo, la situación revolucionaria que no se frena, que persiste, que estalla en una parte, se aplaca un poco pero estalla en otra. Lo vimos en la crisis política en Estados Unidos. Y el virus, o supuestamente letal, terrible virus, el monstruo este, es una maravilla para ellos, porque por un lado obliga a todo el mundo a hablar de cosas que no son las cotidianas, o sea, los salarios, los despidos, o sea, empuja a hablar de eso, y por el otro da miedo para que la gente se quede en casa, luego de trabajar, ¿no? Luego de que les Claro, traigan sí, la cuota sí, de sí. plusvalía cotidiana, digo que vayan los trenes abarrotados, todo eso ahí no es problema, el tema es quédate en casa.
O sea, van a discutir eso. Sí, Pero el quedarte en casa no les está yendo bien. Porque la gente no se queda en la casa. No solo que va a trabajar, sino que tiende a manifestarse, a ocupar lugares que no quieren ellos que se ocupen. sí, hay un proceso, es lo que nosotros denominamos ya hace unos meses atrás un proceso de rebelión, de desobediencia a el, este intento de estado de sitio, de estado de excepción, en el que el gobierno tuvo que retroceder. Ahora hablamos de Argentina, el gobierno de Argentina, pero ha sido así en todo el mundo, en Francia, la resistencia a ponerse las vacunas. Escuchaba hoy en un programa de radio que quieren utilizar al movimiento piquetero como promotores de vacunación. O sea, necesitan que salga gente a convencer a las masas de que se tienen que vacunar. O sea, están viendo el problema, ellos están viendo, Sí. digamos... Y fíjate de dónde vienen las cosas, ¿no? Porque nosotros siempre tratamos de analizar en términos globales, internacionales, los procesos para ver hacia dónde van. 2011, primavera árabe. Toda la situación revolucionaria que estamos viviendo y la crisis capitalista deriva de ese ascenso contrario a las políticas de ajuste del 2008, cuando el capitalismo trató de sostener a Lehman Brothers y demás entidades financieras. Bueno, 10 años después, ¿dónde estalla la rebelión nuevamente? En Túnez. O sea, hay rebeliones en todas partes del mundo y en Túnez estalla ya hace varios días, donde el movimiento de masa está a la contraofensiva con los pibes a la cabeza, los pobres a la cabeza. O sea, Túnez nuevamente marca el rumbo, como lo marcó en 2011, de un proceso insurreccional, que es lo que justamente en Davos deben estar discutiendo o van a discutir de manera desesperada. Sí, yo creo que sí. La discusión oficial también es sintomática de los periodos de grandes crisis, porque digamos, está en la agenda, digamos, hablar de sociedad más justa, hablar de otro modelo, hablar del cambio climático, de la inclusión y bueno, todo lo que suele hacer el progresismo, pero es sintomático. ¿Por qué? Pues la burguesía empieza, digamos, a tener ese discurso cuando se ve realmente amenazada y busca cambiar un poco a ver si hay una cara más agradable para la mayoría de la población que vive oprimida, que vive explotada, y con eso puede, digamos, aplacar los ánimos o retrasar, digamos, la crisis. Eso también es bastante sintomático. Hablando de Davos y de lo que debemos hacer los trabajadores y el pueblo, ¿no? Nosotros tendríamos que tener nuestro Davos para coordinar esfuerzos de manera de enfrentar y derrotar a esta gente. Tiempo atrás hicimos un acto con otros grupos en la perspectiva de organizar una Asamblea Nacional de Trabajadores, el acto del 20 de diciembre. Bueno, nos venimos reuniendo y hemos decidido para el 13 de marzo hacer un primer intento de Asamblea de Trabajadores, todavía limitado, aunque en todas las provincias, o prácticamente la mayoría de las provincias del país, donde llamamos a todos los sectores en conflicto a que vengan con su reclamo. La asamblea esta que pretendemos se plantea derrotar al gobierno, a su plan, e impulsar una salida obrera, popular, socialista. Pero como condición a eso, previo a eso, que se incorporen a la misma los trabajadores, el movimiento feminista, los artistas, los pobladores de tal o cual lugar, el movimiento piquetero, con su reclamo. Bueno, el 13 de marzo, la asamblea del AMBA, o sea, de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, se va a hacer acá cerquita, en Parque Lezama, en el anfiteatro, desde las 10 de la mañana. Vamos a hacer un pliego con cada uno de los reclamos de los distintos sectores en lucha y un plan de lucha, que en primera instancia va a ser limitado, no va a ser la huelga general que pretendemos para derrotar a esta gente, pero que va a empezar a marcar un rumbo, el rumbo de lo que hace falta hacer, construir el argentinazo y fundamentalmente
empujada esta acción por los sectores combativos, por la izquierda, o los sectores sindicales que están rompiendo con la lógica del ajuste. O sea, no hay que descartar que haya sectores que inclusive formando parte del propio régimen vayan para ese lado. Bueno, toda esa gente queremos empezar a unificarla en nuestro propio Davos. El Davos de la rebelión, de la insurrección. El Davos del argentinazo para echarlos e imponer una salida diferente. Y un chivo antes de terminar. El día de ayer estuvimos con nuestro compañero Alberto Mayé, que es médico, uno de los compañeros integrantes de los epidemiólogos críticos, con los que hemos hecho un montón de entrevistas explicando el tema del COVID, la falsa pandemia, la cuarentena, etcétera, etcétera, y grabamos un montón de bloques al respecto. Así que seguramente que en este programa, como anexo, va a estar una parte de eso, donde hay argumentos políticos, científicos, de todo tipo, explicando que la mentira de esta segunda ola, ¿no? Y cómo utilizan todo esto, no porque no exista el virus, no porque no haya que enfrentarlo, digo, nosotros no somos negacionistas en ese sentido, o sea, negamos la política del enemigo, que la giganta para hacer lo que dijimos hace un rato que hace.